extraño, pero tengo la sensación de que este fue un poco más y quizás alineado con esta sensación se suma el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que presentó los resultados de la encuesta integral de este año 2025, que revela sueldos de pobreza, pluriempleo, violencia, censura, ¿no? Todas estas cuestiones que muestran cómo se trabaja y cómo trabajamos quienes hoy estamos haciendo periodismo en el AMBA. Para charlar acerca de las implicancias de estos resultados, estamos en comunicación con Matías Cardone, que él es periodista y es además integrante de la comisión directiva de CIPREVA. Buen día, Matías, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿vos cómo estás? Bien, todo bien, por suerte. En principio, para charlar de qué se trata esta encuesta integral, qué universo abarca y qué es lo alarmante de los resultados. Bueno, te comento un poco. Este año cumplimos 10 años como sindicato y hace 10 años nos propusimos abordar el tema profesional también de la profesión y no solo quedarnos en lo salarial o lo gremial. Y a través de nuestro secretario de Asuntos Profesionales, que es Matías Servilla, lanzamos esta encuesta hace 10 años que hacemos todos los años. Es un universo más o menos de 1.000 trabajadores el que la contesta, de medios de televisivos, radiales, de prensa escrita y también medios autogestivos y barriales y populares y también medios públicos y privados de los dos universos. Y bueno, es lo que hacemos todos los años para esta fecha. Este año particularmente nos toca en un contexto que vos bien describías en el inicio de la entrevista. Y bueno, ahí están los números. 7 de cada 10 compañeros cobran un salario bajo la línea de la pobreza. Hay pluriempleo, precarización, un contexto también muy violento en cuanto a las redes sociales, el hostigamiento. Es uno de los peores momentos del periodismo, por lo menos del 83 para esta parte, seguramente. Eso pensaba, si es un relevamiento que hacen que llevan haciendo hace 10 años, ¿realmente se ve en los números, digo, este cambio? Sí, cada año es peor que el otro. Para que te des una idea, nosotros durante el macrismo perdimos 4.500 empleos en prensa en todo el país. Esos empleos se recuperaron durante el gobierno de Alberto Fernández, pero siempre no se recuperaron en blanco, se recuperaron de forma precaria. La mayoría se recuperó vía monotributo, colaboraciones, o sea, es gente que sigue viendo el periodismo, pero en condiciones peores de las que estaba antes. Bueno, ahora hubo un ataque el principio del gobierno de Milei a la agencia Telam, tenemos un problema en los medios públicos hace casi un año que estamos sin paritarias, con sueldos congelados, y el problema que tratamos en los medios privados de sueldos bajos, más que nada en prensa escrita y en radio, estamos un poquito mejor en tele, pero bueno, en esa situación estamos, en un contexto muy difícil, en el cual está encima la principal persona del país, que es el presidente de la Nación, dice que no se oye suficientemente a los periodistas, o sea que estamos en un contexto muy complejo y dando dos luchas, una por la libertad de expresión, que me parece que es un valor fundamental de la democracia y del debate público argentino, que yo sé que es muy intangible, pero con un nivel de debate público malo como el que tenemos, los resultados están a la vista, una sociedad más desigual, menos informada para tomar mejores decisiones, y por otro lado estamos con la lucha con el salario, en prensa escrita, en radial y en televisada, y son dos caminos en paralelo que nos llevan mucho esfuerzo, pero ahí en esa estamos. Matías, y vos decías un poco esto de despegarse de la lucha salarial incluso, que un poco es inevitable porque 70% de los periodistas por debajo de la línea de pobreza es como realmente ese es uno de los objetivos claros, pero también la cuestión del pluriempleo, ¿no? La precarización, ¿eso cómo afecta incluso a la libertad de expresión? Y yo creo que fuertemente, porque si un compañero que trabaja 6 horas en una redacción o 7 horas, después se tiene que ir a hacer Rappi, Uber o atender un kiosco para llegar a fin de mes, mal puede investigar un tema. A lo sumo replicará las cosas que pasan en la televisión o picará un cable o lo que sea, pero mal que mal va a aportar algo a esto que te decía, al nivel de debate público argentino que está por el subsuelo. Empezamos a debatir cosas que yo creo que estaban saldadas de los 83 para esta parte, pero ahora está todo de vuelta en debate. Y mucho tiene que ver con esta precarización, que también quiero ser justo, no es producto de Milei, o sea, viene de antes. Que Milei la aproveche es otra cosa. Pero acá hubo empresarios de medios cómplices de este vaciamiento y de este estado de cosas, muy cómplices, con salario de miseria incluso antes que Milei, cobrando pauta millonaria y no invirtiendo en sus medios.
propulsando este periodismo de guerra de la grieta que nos llevó a un periodismo de baja calidad y barato, mientras ellos facturaban miles de millones con la pauta oficial. Entonces, como que hubo un desdén por parte de varios gobiernos sobre atacar el tema de la comunicación, y que es un tema importante, porque es la construcción de sentido lo que está en juego. Y un poco esto que te decía, la confrontación de ideas y la construcción de una sociedad más igualitaria. Pasa por ahí, por el debate público. Sé que es un poco intangible cuando estamos en este momento con los salarios de hambre que tienen los jubilados, con gente que tiene 2 o 3 laburos, que no solo en prensa, sino en un montón de lugares, con gente que no tiene derecho, con la mitad del país que no tiene derechos laborales. Sé que es un poco intangible, pero bueno, una cosa tiene que ver, va concatenada con la otra, y si queremos mejor democracia, mejor debate público, una mejor sociedad, necesitamos un mejor periodismo. Es así, y pasa en los mejores países, en lo que uno admira o quiere ser, pasa así. O sea, entonces, bueno, hay un ataque ahí profundo que yo creo que no es que está premeditado, no es que está preparado, no es que le salió, pero antes hubo un terreno preparado por parte de los empresarios de medio y de algunos gobiernos para que esto suceda. Matías, vos nombrabas ahí esta situación social, este contexto social de violencia, y nombrabas el tema de los jubilados. Quería preguntarte por el tema de cómo es, o si han podido relevar, en el sentido esto de que cuando se hace una cobertura, hoy por ejemplo ya estamos medio acostumbrados lamentablemente a ver la represión de las marchas de los jubilados y también la represión a periodistas. Se me ocurre el caso también de Pablo Grillo. ¿Han podido charlar un poco esto en el relevamiento? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, de hecho tuvimos varias reuniones para concientizar sobre el contexto represivo que está llevando a cabo el gobierno a través de Patricia Bullrich. La semana pasada entregamos decenas de kits de seguridad a compañeros de medio autogestivo que lo compró el sindicato para que se protejan durante las marchas. Hicimos protocolos, estamos presentes todo el tiempo con una guardia en el sindicato durante los miércoles. La verdad que hay un ataque premeditado, no quieren que el periodismo muestre lo que están haciendo todos los miércoles. Un gobierno que se ufana y se festeja su propia crueldad, pero bueno, estamos abocados a también a trabajar ese tema. Por eso decía hoy, cuando empezaba la entrevista, que más allá de lo gremial nos preocupa toda la situación, el contexto de la actividad. Nos lleva mucho tiempo, es muy agotador, pero bueno, no vamos a dar el brazo a torcer, y porque tenemos que cambiar esta realidad. Yo creo que lo tenemos que cambiar como movimiento obrero ya directamente, no como sindicato de prensa. Tenemos que empujar para que esto cambie, pero si nosotros podemos aportar un grano de arena para que esto cambie, aquí estaremos. Matías, ¿y cómo se puede resignificar este oficio, esta vocación de periodismo cuando se ejerce en este tipo de condiciones tan adversas? No, yo creo que hay todo un debate al interior del gremio, ya digo del gremio y no del sindicato, de si se puede hacer periodismo en estas condiciones, si no se puede hacer. Muchos son muy liberales, así que siempre se puede hacer, que incluso sin plata, sin condiciones se puede hacer. Yo creo que es mejor siempre hacer periodismo con condiciones y con plata. No lo digo yo, lo demuestran las métricas y los ratings de los medios que mejores pagan y mejor salario pagan y mejores periodistas tienen, hacen mejor periodismo, más allá del lado ideológico en el que estén. O sea, uno lee el diario La Nación y está bien escrito, tiene buenas notas, está bien diagramado, o sea, tiene a Hugo con nada buenas investigación, Pañi escribe bien, y todo eso porque cobran bien y cobran bien en un solo trabajo. En cambio, ves a otros lados, que como no laburo yo, por ejemplo, en Perfil, que tienen todos los compañeros tienen 4 o 5 laburos y hacen lo que pueden. Hay compañeras y compañeros que hacen milagros, que consiguen buenas notas y todo, pero no es la precarización en algún momento pega en la calidad de lo que uno hace. Porque si uno puede estar una semana investigando una nota, la nota va a ser mejor que algo que tiene que salir en 10 minutos, ¿viste? O sea, es bastante básico. Ahora no me recuerdo a dónde venía tu pregunta, pero... ¿Cómo seguir haciendo periodismo en este contexto? Bueno, Porque a veces esto es una cuestión muy personal y también es otro debate. Yo digo que un buen ejercicio es el día que te levantás a la mañana, haces un mate, un café y te empezás a pensar como trabajador. Y cuando empezás como trabajador, a partir de ahí escribís o estás en la radio o vas a la televisión. Si vos pensás primero como trabajador, vas a comunicar mejor, porque vas a comunicar sobre los problemas que tiene tu clase. Incluso cuando haces un policial o deporte, lo que sea, pero siempre si empezás como trabajador vas a pensar, me parece a mí que vas a pensar mejor que cuando te crees alguien por fuera, ¿viste? Como que, no sé, hay algunos compañeros que se creen, no sé, estrella de cine, no sé lo que sea, pero
que están como en la estratosfera. Bueno, a veces, viste, hay que ir al supermercado, hay que hablar con el de la verdulería, hay que hablar mucho con el que piensa diferente a uno, eso también me parece importante, y ser curioso, pues no se puede hacer periodismo sin ser curioso. Y el día, cuando te levantás a la mañana, decís, che, bueno, me voy a la redacción, me preparo y empiezo a pensar como trabajador. ¿Cuáles son los problemas de la clase trabajadora hoy en Argentina? Bueno, el otro, el transporte, el pluriempleo, ¿por qué gente que tiene hasta un título universitario tiene que hacer rápido a la noche? Nada, son problemas. Y nada, me parece que hay una punta para investigar y decir, che, bueno, es por acá. Y siempre, aunque vos estés en el medio más hostil del mundo, siempre puedes colar algo. Porque la construcción de sentido es como la cultura, se va colando, ¿viste? No. Obviamente que hay empresarios que te van a censurar o te van a querer acallar, porque es una empresa y estamos en el capitalismo y el dueño de los medios de producción es el que manda, pero bueno, siempre se puede. Matías, ¿y cómo juega la inteligencia artificial ahora en las redacciones? Digo, pensando también en esto que se vincula con la precarización laboral. Bueno, ahí en la encuesta lo dice, que ahí nos sorprendió bastante, porque casi 4 de cada 10 compañeros usan en algún momento del día la IA, para las notas o para lo que sea. No sé si vieron ya que hay notas en La Nación o en Infobae que abajo dicen, che, hecha con inteligencia artificial. Bueno, me parece que por lo menos hacer eso es bastante... es bastante bueno en el sentido de que es bastante sincero. Sí. Y no pegar de alguien que lo hace con IA y no te dice que está hecho con IA. Nada, no es una inteligencia. Ahora está todo el debate que no es una inteligencia, es una recopilación de datos, no sé. Porque no se puede hacer todo con IA. Se nota cuando se hace algo con IA. Voy a contar una anécdota sin quemar a nadie. Hay un editor en un CR, un diario, hace un par de semanas, y juegan Central con Huracán, y ese editor no sabe nada de deportes. Entonces, como no podía llenar los caracteres, le mandó la nota para que le llenen los caracteres a la IA y le puso jugadores viejos de Huracán. No. Hasta que el jefe de cierre lo miró, que es futbolero, lo vio y le tuvo que cambiar todo. Entonces, o sea, confiar en la IA también es eso, ¿viste? Decir, che, todavía no está con la cosa como para que solo nos informe la IA. Y la IA está también alimentada de nosotros. Claro. Entonces, por eso también tenemos que nosotros, el día de mañana, fomentar alguna ley que regule eso, porque no solamente porque esto de que, che, la cuestión de no vamos a quedar sin laburo, que yo creo que se va a resignificar el laburo, no vamos a quedar sin laburo, sino por un hecho de esto que te decía del debate público. Si el debate público pasa por una máquina que está en Estados Unidos, y estamos complicados, porque la IA te va a decir lo que quieren los poderes de turno que te diga, o sea, no está alimentada por el conocimiento humano, o sea, no es que piensa per se o marca líneas editoriales per se. Uno le puede hacer marcar la línea editorial que quiera, que le plazca. Obviamente que va a haber un desarrollo y cada vez va a ser más importante. Yo creo que va a ser una herramienta más, como fue en un momento de Internet para el periodismo, como no sé si ustedes están en una redacción que cada vez que se cae Google lo que dice el fin del periodismo, como diciendo chao, se terminó el periodismo, pero es como un chiste que hay ahí remanido. Pero bueno, nada, creo que es una herramienta más, que hay que regularla, esto que están haciendo en algunas redacciones, decir, che, esta nota está hecha con IA, me parece que es algo positivo, es como el etiquetado frontal del periodismo, para empezar a hablar. Pero bueno, yo creo que es algo que no se va a poder frenar, que va a estar como herramienta, pero hay que ver cómo se utiliza. Por último, Matías, ¿qué le dirías a algún estudiante de periodismo o alguien que está interesado, que siente la vocación, incluido en el contexto, que igual siempre todos los contextos nunca son alentadores del todo, pero este es bastante difícil? ¿Qué le dirías? Que se prepare, que siempre hay diagonales, que busque un nicho, que no vaya a lo mainstream, porque ahí hay un montón de competencia y es difícil. No solo hay muchos que son buenos, pero es difícil desmarcarse de lo que hacen todos, y más con esto que hablamos de la IA y todo, que siempre se puede contar historias, que me parece que ahí es lo más interesante, y esto que te decía, que a la mañana cuando se levante, se desayune, tome un primer mate y empiece a pensar como trabajador, y creo que va a comunicar mejor de esa manera. Y le va a hacer un bien a la sociedad, porque también es eso, sé que uno cree que el periodismo es una actividad individual, pero no, es una actividad colectiva, porque afecta a la sociedad en su conjunto,
y porque también se construye con los demás, charlando con los demás. Yo creo que eso lo perdimos mucho con el home office y hay que volver a recuperarlo. El tema de la redacción, de el mate, el café, porque ahí salen las mejores ideas, las mejores notas, sale todo sale de ahí. Tal cual, en el intercambio. Por supuesto. ¿Te gusta, Matías, ser periodista? ¿Pensaste alguna vez en alejarte del periodismo? Todos los días, pero no, bueno, porque me gustan otras cosas también y he pasado por otros estudios también y nada, y uno tiene, viste, a veces alguna crisis y es normal. Por la curiosidad innata también, ¿o no? Sí, porque sí, por ejemplo, yo no sé, yo vengo de familia de deportistas, entonces capaz que en algún momento me hubiese gustado ser técnico de fútbol o Claro. no sé, hacer algo más relacionado al deporte, qué sé yo, o otras cosas, no sé, estudiar abogacía en un momento también. Yo creo que eso también me parece interesante de la formación, cuando vos picás de muchos lugares, tenés más bagaje, ¿viste? Nada, eso. Pero sí, o sea, me gusta, lo elegí, pero podría hacer otras cosas también. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Matías, por la charla, por compartir los datos. Nos quedamos pensando en esto, ¿no? De las condiciones dignas para hacer un periodismo mucho mejor y para hacer también una democracia mucho mejor. Sí, yo creo que es clave. Aportar tenemos que tener esa tarea, darnos esa tarea. Si perdemos, pero por lo menos dimos la pelea. Si bueno, leemos el debate público porque así no se puede seguir. Porque tenemos que tener 10, 12, 15 consensos democráticos y esto no se discute más. No por cerrar la discusión, sino porque llegamos a un consenso mayoritario de la sociedad y no se discute más, y no esto de que estamos discutiendo si la Tierra es redonda, si la Tierra es plana, si esto, o sea, eso no es democracia, eso es otra cosa, es una confusión a la que nos quieren llevar y en donde ganan siempre los poderosos. Gracias, Matías, por la comunicación. Gracias a ustedes y a disposición siempre. Un abrazo.